Hoy te cuento la historia de un oficinista común y corriente, que para su mala suerte, a menudo era explotado en su trabajo como creador de videojuegos. Pero todo eso estaba por cambiar, luego de que en su tiempo libre, al instalar una extraña aplicación en su teléfono, obtuviera una especie de sistema con el que podría ganar dinero cumpliendo algunas misiones. Claro, de no completarlas tendría ciertas penitencias, y en caso de fallar, el sistema desaparecería. Además de ello, dicho sistema le dio la oportunidad de cambiar su vida, regresando varios años al pasado, justamente a su época como estudiante universitario. En otras palabras, tendría la oportunidad que cualquiera quisiera tener, comenzar de cero con todo el conocimiento de su futuro. Obviamente el tipo no planeaba desperdiciar esa oportunidad para convertirse en un magnate millonario, conquistando a las chicas con las que antes ni siquiera tuvo oportunidad. Así que si te interesa la historia de este afortunado chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo, perdiendo dinero para ser un magnate. La historia comienza presentándonos a nuestro prota, Kian, un chico común y corriente que, como de costumbre, se le había hecho tarde para su trabajo. Así que corría a toda prisa por su ciudad para llegar a tiempo, y nos explica que había trabajado en todo tipo de empresas. Y en todas ellas tuvo la mala suerte de ser explotado laboralmente, pasando más tiempo en la oficina que en su propia casa. Por suerte, luego de atravesar varios obstáculos, consiguió llegar a tiempo a su empresa, donde al igual que todos los días, realizaba tareas bastante largas, que ni siquiera pertenecían a su puesto. Eso sí, aprovechaba cada pequeña distracción de su jefe para dedicar tiempo a un videojuego bastante reconocido, en el que él era uno de los rankers más conocidos a nivel mundial. Pero bueno, después de pasar todo el día trabajando, por fin había llegado la hora de regresar a casa. O eso era lo que creía, ya que cuando se disponía a hacerlo fue detenido por su jefe, quien le pidió que se quedara algunas horas para terminar el proyecto en el que estaba trabajando su empresa. No obstante, el prota de manera fría le respondió que eso no era parte de sus tareas y que si debía hacerlo, al menos le diera una bonificación, ya que de lo contrario podría demandarlo. Para tras decir eso, invitar a salir a la chica que le gustaba. O eso era lo que pasó por la mente de Kian, ya que al final no tuvo más opción que aceptar sus órdenes y quedarse hasta el amanecer trabajando en el dichoso proyecto. No obstante, su vida estaba por dar un giro de 180 grados, ya que cuando tomaba un pequeño descanso se dio cuenta de que un extraño link había aparecido en su teléfono, y al abrirlo una extraña aplicación se instaló de la nada, la cual indicaba que lo hiciera en grande o se fuera a casa. El chico no entendía muy bien a qué se refería, pero eso no fue lo impactante. Lo impactante fue que tras eso, una misteriosa voz comenzó a sonar, la cual le decía que el sistema de conversión de fortuna se activaría pronto. Tras eso, una extraña luz comenzó a envolver el cuerpo de Kian, quien obviamente no entendía qué carajos estaba ocurriendo, y segundos después, fue absorbido por una especie de portal que apareció en su cubo de basura. Momentos después fue despertado por su antiguo mejor amigo, dándose cuenta de que ya no estaba en oficina. De hecho, se encontraba en la habitación que solía compartir con sus amigos en su tiempo como estudiante universitario, y luego de poco a poco comenzar a asimilar la situación y revisar el lugar, notó que incluso su cuerpo era el de 10 años atrás, cuando aún era un estudiante de primer año. Eso sí, no entendía cómo carajos había ocurrido eso. Así que pasó el resto del día intentando descubrir una manera de regresar, o eso hasta que se dio cuenta de que podía ver eso como una segunda oportunidad para cambiar su deprimente vida como oficinista. Y en ese momento una ventana del sistema apareció ante él, en la cual se mostraban todas sus estadísticas iniciales. Y la misma voz de antes por fin se presentó ante él, explicándole que era el sistema de conversión de fortuna, y le comentó que le otorgaría un fondo inicial para hacerse rico. Eso sí, ese dinero solo podría ser usado para fundar un negocio con el cual generar ganancias. Pero antes de entregárselo, el tipo giró una extraña ruleta para determinar cuál sería la tasa de ganancia de Kian. Pero por azares del destino, dicha empresa le daría más beneficios en caso de perder dinero que en caso de ganarlo, algo que según él le venía como anillo al dedo, ya que hacer fracasar una empresa era mucho más sencillo. Eso sí, el sistema le explicó que no debía perder dinero a propósito, ya que de lo contrario sería sancionado. Y una vez el tipo desapareció, Kian comenzó a buscar por internet qué tipo de empresa crear, llegando a la conclusión de que lo mejor era iniciar un negocio de creación de videojuegos, ya que sabía que en ese mundo era muy fácil que los proyectos fracasasen, y de esa manera podría quedarse con todo el fondo inicial para
para él mismo. Lo que no esperaba fue que una vez le presentó la idea al sistema, este último, luego de registrarla, le comentó que tendría un periodo de 15 días para crear el primer juego y lanzarlo a la venta, y en caso de no conseguirlo, el sistema se cancelaría. Obviamente el prota entró en pánico, ya que no tenía ni idea de cómo crear un juego desde cero. Por suerte Liam, su mejor amigo, luego de que el prota le pidiese su consejo, le comentó que existía una aplicación para crear videojuegos caseros. Eso sí, cada plantilla tenía un costo muy alto, pero eso no representaba un problema para el prota, que ahora tenía en sus manos el fondo de $500,000. Lo malo era que solo podría utilizar ese dinero para la empresa. Pero bueno, centrémonos en lo importante. Una vez obtuvo algunas plantillas de la aplicación, se centró en la creación del proyecto y decidió crear un juego de conducción bastante básico. Ni siquiera quiso incluir mucha dificultad o obstáculos complicados. Incluso los escenarios eran bastante monótonos. Además de ello, creó una pista extremadamente larga para que los jugadores les tomara horas completarla. Y obviamente terminarán aburriéndose. De esa manera el proyecto sería un completo fracaso y la empresa tendría grandes pérdidas. Y eso no era todo. Incluso le colocó un precio de compra bastante bajo. Y hacia el final, le había tomado menos de 8 horas crear el primer proyecto. Y de inmediato lo lanzó a la venta en aplicación que algunos amateurs usaban para vender sus videojuegos. Ahora solo le quedaba esperar y volverse millonario con las pérdidas que la empresa tendría. Después de esto nos muestran cómo varios días habían pasado y luego de que el prota le diera un vistazo a la página de descargas, se dio cuenta de que su juego no tenía ni una sola. Las cosas estaban saliendo tal como lo había planeado. De continuar así, solo tendría que esperar unas semanas para obtener los beneficios del sistema. Incluso había estado aprovechando el tiempo libre que tenía para disfrutar un poco de su vida como universitario, recordando cómo luego de graduarse, a causa de que era huérfano, ni siquiera tuvo un lugar al cual regresar, así que se adentró únicamente en su vida laboral. Pero eso estaba por cambiar, ya que ahora que obtendría mucho dinero, podría darse los lujos que nunca había tenido. Paralelamente con esto, nos presentan a este chico, Lin, una especie de streamer bastante reconocido, que dedicaba su tiempo a probar videojuegos y dar reseñas de ellos, y que para la mala suerte del prota, terminó topándose con su juego, el cual decidió probar y darle una oportunidad a pesar de que no tenía ninguna descarga. Tras esto, una vez comenzó a jugarlo, se dio cuenta de que era bastante monótono, pero a pesar de ello, debido a que el prota había hecho la pista descuidadamente, la dificultad al tomar las curvas era alta, cosa que solo terminó emocionando más al chico, que luego de perder varias partidas, decidió ponerse serio, sin esperar que la pista era demasiado larga, y lo peor de todo era que no tenía una opción de pausa para descansar. Por eso mismo continuó teniendo problemas para completarlo, y para empeorar todo, luego de horas continuas manejando, cuando estaba por llegar a la meta, nuevamente perdió, aunque esta vez ante él apareció un mensaje burlándose de él, cosa que solo lo hizo enfurecer y lo incitó a terminarlo, hasta que por fin, luego de 24 horas y 48 minutos, el chico llegó a la meta, donde lo único que lo esperaba era un mensaje troll burlándose de él por haber gastado 24 horas de su vida en un juego como ese. Pero regresando con el prota, este le pidió al sistema que le diera un balance de cómo iban las ganancias de la empresa, y justo como esperaba, muy pocos habían descargado el juego, así que el dinero de las pérdidas se le brindaría luego de que el mes terminase. Lo que no esperaba fue que en ese momento comenzó a escuchar a varios de sus compañeros hablar de un juego que comenzaba a viralizarse, el cual era tan malo que todos querían probar. Pero lo que más impactó al prota fue escuchar que dicho juego era el suyo. Tras enterarse de esto, rápidamente corrió a su habitación para revisar la página de descargas, donde se dio cuenta de que lo que decían los chicos era verdad. Su videojuego había pasado de tener una sola descarga en las últimas semanas a tener miles de ellas en tan solo unas horas. Y la mayoría de comentarios eran buenos, asegurando haberse divertido en un juego creado únicamente para pasar el rato. Por cierto, descubrió gracias a su amigo que dicho juego se había vuelto famoso luego de que el streamer de antes subiera un video hablando pestes de él. Pestes que solo motivaron a sus espectadores a querer probarlo, quedando enganchados con la temática del juego. El prota rápidamente quiso hacer algo para remediarlo, intentando cambiar la descripción del juego, pero era demasiado tarde. Su proyecto se había convertido en un fenómeno global.
Incluso su amigo se había vuelto un adicto al juego, cada uno intentando superar la marca que el resto conseguía. El prota no lo podía creer, su plan había sido un fracaso y el límite de tiempo estaba por llegar a su fin. Su empresa obtendría miles de yenes de ganancia, mientras que él solo unos cuantos pesos como beneficio. Por cierto, los rumores del éxito de la empresa del prota incluso llegaron a oídos de la empresa número 1 en creación de juegos del país, quienes estaban interesados en conocer la identidad del prodigio detrás de la creación de ese juego. Regresando con el prota, este había comenzado a desesperarse, tanto que incluso buscaba en internet cómo perder dinero, pero solo obtenía consejos de cómo ganarlo. Además, el sistema le dio el reporte de ganancias que habían tenido durante ese mes, notando cómo la empresa había tenido un crecimiento abismal, ya que a pesar de que el juego era bastante barato, había tenido miles de compras, pero eso no le servía de mucho a Qian, ya que solo un pequeño porcentaje de esas ganancias iban a su bolsillo. Por otra parte, el sistema le mencionó que a causa de los excelentes resultados que había obtenido en su primer proyecto, el fondo que se le daría para invertir esta vez era el doble del anterior, cosa que complicaba un poco la situación, ya que le dificultaría crear un proyecto mediocre. Aún así, no todo era malo, ya que en caso de fracasar las ganancias serían inmensas. No obstante, nuevamente contaba con un tiempo límite para pensar en un proyecto. Por suerte, se le ocurrió la idea de integrar al equipo a su mejor amigo, ya que él era tan malo para los juegos que quizá podría darle una pésima idea. Así que unos días más tarde, terminó revelándole que él era el creador detrás del juego, que se había vuelto tan popular en los últimos días, y quería ofrecerle un empleo como asistente creativo en su siguiente juego. Obviamente el chico quedó impactado y no lo pensó dos veces en aceptar, ya que siempre había querido trabajar en algo relacionado a los juegos. Eso sí, se preguntaba por qué lo había elegido a él, quién era el que menos conocimiento tenía sobre los juegos en su grupo de amigos. Por eso mismo apenas fue reclutado. A diferencia de lo que el prota esperaba, pasó varios días estudiando todo lo relacionado acerca de la creación de juegos. Por su parte, el prota había comenzado a analizar la plataforma de videojuegos para decidir cuál sería la temática del siguiente. No podía hacer nada parecido al anterior, ya que si lo hacía estaba seguro de que muchos de sus seguidores terminarían instalándolo. Pero debía darse prisa en tomar una decisión, ya que el sistema le advirtió que el tiempo para presentar otro proyecto comenzaba a agotarse. Por suerte al prota por fin se le ocurrió una idea que probablemente fracasaría. Esta vez, en lugar de crear un juego básico y simple como el anterior, crearía uno complejo y con bastante dificultad. Para ello se basarían los juegos más populares de la plataforma, ya que de esa manera creerían que solo era una copia descarada, llegando a la conclusión de que lo mejor era crear un juego con temática de cartas, ya que ese tipo de juego había comenzado a aburrir a la comunidad de gamers en los últimos años, además de que la competencia era muy alta, ya que muchos creadores sacaban juegos como ese regularmente. Y después de tomar la decisión, le comentó a su amigo cuál sería el juego en el que trabajarían. Además, esta vez Qian no eligió una plantilla básica de internet. En lugar de eso, decidió gastar una fuerte suma en una plantilla extremadamente estructurada que le diera bastante complejidad al juego. Además, le delegó la tarea de crear los personajes que usarían en las cartas a Lian, dándole la orden de usar su libertad creativa para hacerlo. Claro, con el objetivo de que el chico creara diseños poco atractivos y que no llamaran la atención del público. Por cierto, al parecer el sueldo que Lian estaba recibiendo era bastante alto en comparación al del prota, ya que como recordemos, el sistema le permitía gastar fuertes sumas, siempre y cuando estuvieran relacionadas a la empresa. Paralelamente con esto, nos muestran cómo la empresa que vimos antes también estaba trabajando en la creación de un videojuego de cartas. Así que ambas empresas pelearían por posicionarse, y esta vez los tipos planeaban destruir la empresa de Qian, que tantas ganancias les había arrebatado con su anterior juego. Pero regresando con el prota, luego de recibir las ideas para los personajes de las cartas que Lian le dio, decidió contratar a un ilustrador para crear los diseños. Eso sí, eligió contratar al que menos experiencia tenía, creyendo que de esa manera los dibujos no llamarían demasiado la atención del público. Además de que estaba seguro de que con los personajes
personajes tan poco convencionales que Liam había creado, el juego estaba destinado a fracasar. Pero bueno, tras esto ambos continuaron trabajando en los diseños del resto de personajes, aunque mientras lo hacían, a Liam se le ocurrió la idea de convertir a los personajes en chicas que llamaran la atención, idea que obviamente el prota rechazó rotundamente, ya que estaba seguro que de hacerlo, el juego sería mucho más popular. Así que al final engañó a su amigo, con la excusa de que eso arruinaría la originalidad que estaban consiguiendo. Por cierto, además de ello, le mostró al ilustrador que planeaba contratar. Sin embargo, Liam no estaba muy convencido con ello, ya que por lo que veía, ese chico únicamente tenía experiencia dibujando personajes chibi, así que quizá no les daría el realismo que ellos buscaban en sus tarjetas. No obstante, el prota le dijo que no se preocupara, él tenía todo bajo control. Horas más tarde, ambos tuvieron una reunión con el dichoso ilustrador para acordar el salario que se le daría, aunque Liam se sorprendió al escuchar la tarifa tan alta que pedía el tipo, pero quedó aún más impactado luego de escuchar que Kian le ofreció pagar el triple de lo que pedía. Claro, lo hacía con la intención de que la empresa continuara perdiendo dinero. Eso sí, para ocultarlo, le dio un discurso motivador, diciéndole que le daría toda su confianza en el proyecto y dejaría algunas decisiones creativas en sus manos. Aunque según el prota, un tipo acostumbrado a dibujos simples, no podría entregarle algo demasiado llamativo. Sin embargo, la idea le salió mal, ya que el tipo se motivó más de la cuenta con sus palabras. Pero bueno, una vez la reunión finalizó, el prota dejó el resto de diseño de personajes, así como la creación de escenarios, en manos de su amigo, mientras él se centraría en la programación de los controles y continuaría pensando en una manera de bajar aún más la calidad del juego. Y al final llegó a la conclusión de crear una gran variedad de ítems que no tuvieran ningún costo monetario, ya que según él, de esa manera los jugadores se aburrirían con la facilidad con la que obtendrían tanto algunas cartas como otros objetos. Y para los controles, decidió basarse en una interfaz sencilla que había pertenecido a una antigua empresa que quebró y que ahora se podía encontrar en internet. Lo que no esperaba era que las animaciones de esa interfaz eran mejores de lo que creía. Paralelamente con esto, nos muestran cómo el ilustrador y su equipo habían comenzado con el diseño de los personajes. Claro, basándose en las indicaciones que Liam les había enviado. No obstante, parecían impactados, ya que las ideas eran bastante randoms y las temáticas ni siquiera parecían coincidir entre ellas. Los compañeros del tipo parecían decepcionados, creyendo que quizá el prota solo estaba jugando con ellos, pero el chico, que estaba bastante motivado, les explicó que eso no era así. Incluso le habían pagado el trabajo por anticipado. Además, hasta ahora era la única persona que había confiado en sus talentos y no les había pedido dibujos simples como otras empresas, así que esta vez podrían dibujar lo que tanto les apasionaba, el realismo. Además de ello, no podían decepcionar a un prodigio tan grande como la mente detrás de la creación del juego de antes, ya que sí, al parecer los tipos no eran simples principiantes, como el prota creía, y después de esas palabras, todo el grupo comenzó a trabajar día y noche para conseguir el mejor acabado posible en los diseños, hasta que unas semanas más tarde, los chicos por fin enviaron todos los diseños terminados a Liam. Sin embargo, como el prota se encontraba a la mitad de su sueño, le pidió a su amigo que se encargara de subir el juego a la plataforma, luego de colocar los diseños de cada personaje. Eso sí, sin siquiera darles un vistazo. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error. Y al día siguiente, una vez el juego estuvo cargado, el prota recibió un reporte de Liam de que al parecer no estaban teniendo muchas descargas. El prota, feliz por ello, le pidió que no cambiara nada, además de que colocara una sinopsis del juego bastante simple. Sin embargo, unos días más tarde, nos muestran cómo el prota, luego de revisar el diseño de los personajes, estaba furioso con Liam, preguntándole si acaso había robado esos diseños de algún juego. Pero quedó frío luego de escuchar que esos diseños eran los que el ilustrador les había enviado, y de hecho habían resultado ser una ganga, ya que los diseños eran prácticamente profesionales. Contaban con dibujos muy detallados, como los de cualquier juego de alta calidad. El prota no podía creer que eso ocurriera. Al final, nada de lo que había planeado estaba saliendo como esperaba. Aún así, tenía una pequeña esperanza.
Después de todo, muchos juegos con diseños increíble regularmente fracasaban, y quizá ese sería el destino del suyo. O eso era lo que creía, ya que luego de su lanzamiento había comenzado a tener varias descargas, no tantas como las del anterior, pero iba bastante bien. Lamentablemente, alguien había contratado bots para dejar reseñas criticando el juego, cosa que hacía molestar a Liam, que quería hacer algo para arreglarlo. Pero el prota, creyendo que eso podía ser una oportunidad, le pidió que no interviniese, con la excusa de que no debían darle atención a detalles como ese. Por otra parte, Junpei, el ilustrador de antes, quiso echarle un vistazo al juego. Después de todo, quería observar de primera mano sus creaciones animadas, aunque estaba un poco preocupado de que el lanzamiento del juego ni siquiera hubiese sido promocionado, pero sus amigos le explicaron que quizá el videojuego aún se encontraba en etapa de pruebas. Después de eso, el chico pasó toda la noche probando el juego y llegó a la conclusión de que era una obra de arte. La jugabilidad era muy sencilla, pero tanto las animaciones como el arte eran de otro nivel, así que le sorprendía las pocas descargas que estaba teniendo, además de que los artículos valiosos los podías conseguir de manera gratuita, a diferencia de otros juegos en los que tenías que invertir mucho dinero. Por eso mismo se comunicó con Liam para preguntarle si había algún problema con el juego y si era por eso que ni siquiera estaba siendo promocionado, a lo que el chico le comentó que su jefe no le había comentado nada de ello, así que quizá no tenía fondos para realizar la publicidad. Además, según lo que le había comentado, dejó los artículos premium de forma gratuita para que todos los jugadores tuvieran la oportunidad de disfrutarlos. Claro, eso era la excusa que Kian le había dado a Liam. No obstante, esas palabras impactaron tanto a Junpei que creyó que el prota era solo un fanático de los juegos, que no le importaba perder dinero con tal de ayudar. Así que decidió darle una mano, pidiéndole a todos sus contactos ilustradores que promocionaran el juego en todas sus redes sociales, explicándoles cómo el juego era de los mejores que había visto. Técnica que obviamente dio resultado, ya que días más tarde, cuando el prota se preparaba para obtener el dinero por las pérdidas, se enteró por palabras de su amigo que el juego se había vuelto top global en tan solo una noche, pasando de tener unas cuantas descargas a tener millones por todo el mundo. Obviamente el prota quedó impactado y al revisar los comentarios notó que todos estaban anonadados con la belleza de los diseños. Además, lo consideraban a él un genio por la idea innovadora que había tenido, dándole el derecho a todos los jugadores de conseguir objetos premium únicamente por sus méritos dentro del juego. El prota quedó frío, así que se contactó con Junpei para preguntarle qué carajos había hecho, a lo que el tipo le respondió que simplemente le regresó el favor. Después de todo, era la única persona que había confiado en él. Además, su trabajo como creador de videojuegos era increíble y esperaba poder continuar trabajando codo a codo con él, ya que estaba seguro de que su empresa se posicionaría como la mejor en creación de juegos. Tras esto, el prota quedó frío, nada le estaba saliendo como lo esperaba. Por cierto, incluso su amigo había comenzado a creer que Kian era un genio, ya que siempre parecía tener todo bajo control. Paralelamente con esto, nos muestran cómo la empresa rival, que también había lanzado un juego de cartas, había sufrido un fracaso rotundo. El juego de Kian nos había opacado por completo, y ni siquiera los bots que enviaron para hablar peste del juego habían servido de nada, ya que sí, estos hijos de fruta eran los responsables de eso. Pero bueno, ahora que sabían la habilidad del genio detrás de esa empresa, no planeaban parar hasta destruirlo. Después de todo, desde que su empresa había aparecido, la suya estaba yendo en picada. Regresando con el prota, este último ya ni siquiera sabía qué hacer. En las últimas semanas su juego se había posicionado en el top 10 de más recomendados a nivel global, y las descargas no dejaban de aumentar. Por eso mismo decidió contactarse con la plataforma de juegos para pedirles que por favor dejaran de recomendar tanto su creación. Sin embargo, antes de confirmarlo, fue reprendido por el sistema, quien explicó que de hacerlo recibiría una sanción, por lo que nuevamente Kian se había quedado sin ideas, y después de unas horas el plazo límite del segundo proyecto había llegado, por lo que nuevamente el sistema apareció ante él para mostrarle las ganancias que había obtenido en el último mes, las cuales rondaban números exorbitantes, pero como siempre eso no beneficiaba mucho al chico, aunque al menos ahora había comenzado a ganar un sueldo decente.
gracias a que las ganancias que el proyecto consiguió eran demasiado altas. Por eso mismo, para el siguiente proyecto que tendría que llevar a cabo, el sistema cuadriplicó su fondo básico. En otras palabras, el próximo videojuego tendría que ser a una escala aún mayor. Lo malo era que, según el prota, como los fondos eran aún mayores, sería mucho más difícil fracasar. Más aún porque su pequeña empresa había ganado gran renombre con tan solo 2 lanzamientos. Eso sí, si esta vez llegaba a fracasar, las ganancias serían suficientes para nunca más tener que trabajar. Paralelamente con esto, nos muestran como la empresa de antes, cansados de continuar siendo derrotados por la empresa del prota, habían decidido enviar una oferta jugosa para tratar de comprarla. No obstante, una vez el prota recibió la llamada de Liam informándole lo que ocurría, por orden del sistema le respondió que rechazara la oferta. Y por más millones que los tipos continuaron ofreciendo, el prota no tenía más opciones que continuar rechazándolos. Después de todo, no quería perder el sistema. Por cierto, el prota vio eso como una oportunidad para perder algo de dinero, intentando invertir en la empresa de los tipos. Pero obviamente los hijos de fruta rechazaron la oferta, y de hecho habían considerado las palabras del prota como una ofensa, así que a partir de ese momento harían todo lo posible para destruirlo. Pero bueno, ahora sí comienza lo serio, ya que luego de esto el prota tuvo una pequeña reunión con Liam para discutir cuál sería el futuro de la empresa. Por cierto, Liam ahora contaba con el sueldo de un ejecutivo a causa de todas las ganancias que la empresa estaba teniendo, cosa muy diferente a nuestro prota, que aún seguía con su sueldo base, aunque eso le dio una idea: crearía su propia empresa física, ya que quizá de esa manera podría resultarle más sencillo perder dinero. Pero para eso lo primero que tendría que hacer era contratar a otra persona que se encargara de todo el papeleo. Así que al día siguiente visitaron una empresa de contrataciones para conseguir un empleado. Eso sí, el tipo que los atendió parecía ver a ambos con desdén, ya que creía que solo eran un par de perdedores que trataban de burlarse de él, e incluso le recomendó buscar una compañera de su universidad para el trabajo. Sin embargo, quedó frío al enterarse de que ellos eran las mentes maestras de la empresa, que en los últimos días había crecido como espuma. Desde entonces su trato hacia ellos cambió, ofreciéndoles sus mejores empleados para la tarea. Y obviamente el prota decidió elegir una asistente bastante hermosa y que además tuviera un salario bastante elevado, ya que de esa manera no solo tendría la oportunidad de ligar, sino también de perder algo de dinero. Y claro, el gerente no dudó en recomendárselas. Después de todo, quería quedar bien con un ejecutivo como el prota. Por cierto, mientras se retiraba de la empresa, Kian se topó con esta chica de aquí, Lin, quien al parecer era una fanática del juego del prota, tanto que enfureció luego de que este último le dijese que mejor no perdiera su tiempo en un juego como ese, a lo que la chica le respondió que no se atreviera a hablar mal de la mente maestra detrás de esa obra de arte. Y una vez los protas se marcharon, la chica se contactó con el gerente para que tratara de conseguirle un trabajo en la compañía del prota, quedando fría al enterarse de que el tipo a quien tanto admiraba era el chico al que insultó antes. Unos días más tarde, el prota tuvo una reunión con la que sería su nueva empleada para acordar los términos de su contrato, y nos presentan a esta hermosa chica, Jin, una ejecutiva que al parecer tenía muchos conocimientos acerca del manejo de una empresa, además de que guardaba cierta admiración hacia Kian por todo lo que había conseguido a tan corta edad. Eso sí, el prota le puso una condición antes de contratarla: debía seguir al pie de la letra sus órdenes, así creyera que estaba equivocado. Tras acordar esto, el prota se dispuso a rentar las instalaciones que usaría para montar su empresa, y claro, como era de esperarse, buscó un edificio en la mejor zona y con la mejor vista. Después de todo, no planeaba escatimar en gastos en la empresa, ya que era la única manera que tenía para gastar dinero. Incluso terminó no solo rentando un piso, sino todo el edificio. Y bueno, una vez que en el lugar conseguido, le pidió a su empleada que consiguiera todo el mobiliario que fuera necesario para equipar la empresa. Obviamente no debía escatimar en gastos, pidiéndole que comprara los equipos con la más alta tecnología, además de instalaciones recreativas, así como una sala audiovisual. Por cierto, además de ello, pidió las mejores instalaciones para su oficina. Después de todo, a partir de ese momento comenzaría a vivir en ese lugar, ya que esa era la única manera que tenía de usar algo del dinero de la empresa para él. Por otra parte, su asistente le recomendó comprar algo de ropa que fuera con su estilo como empresario, a lo que el prota obviamente accedió.
accedió, ya que se dio cuenta de que esa era otra manera de usar el dinero de la empresa para sí mismo. Y luego de obtener un look bastante sofisticado y hacer algunos cálculos, notó que con lo que tendría que gastar para mantener esa empresa, si no conseguía buenos resultados en los próximos proyectos, por fin comenzaría a tener pérdidas. Por otra parte, el chico comenzó a reclutar nuevos empleados para la empresa, y lo haría personalmente, ya que no quería conseguir personas demasiado calificadas. Por eso mismo, su primer candidato fue este chico, Li Xin, un viejo amigo suyo, y quien pasaba la mayor parte de su tiempo viciando a los juegos. Así que le propuso unirse a él para crear el, entre comillas, mejor juego de la industria, a lo que el chico obviamente accedió. Sin embargo, el prota únicamente lo buscó, porque sabía que tarde o temprano terminaría distrayéndose en los juegos. Eso sí, planeaba reclutar a algunos empleados más, ya que necesitaba aumentar los gastos en salarios que su empresa producía. Y por suerte, mientras estaba camino a su oficina, se topó con este chico, Tai, un oficinista que al igual que él en su vida pasada, era explotado laboralmente por su jefe, que lo obligaba a realizar más trabajo del que le correspondía. Por eso mismo, Qian, como todo un buen tipo, lo invitó a su oficina para hacerle una entrevista, aunque el chico quedó frío al saber que ese tipo era el magnate que recientemente se había hecho conocer por su talento creando juegos. Además, quedó impactado con las instalaciones de su edificio. No obstante, una vez en su oficina, le dijo que lo mejor era que se retirara, ya que no tenía ningún tipo de experiencia en la creación de juegos y no quería decepcionar a alguien que le daba su confianza como él. A lo que el prota le respondió que no se preocupase. En ese lugar todos iniciaban desde cero y a partir de ese momento el trabajo era suyo. Además, el sueldo que ganaría era 3 veces mayor al de su antiguo empleo. Unos días más tarde, mientras el prota tomaba una siesta, fue interrumpido por la misma chica con la que se topó días antes, quien estaba muy interesada en trabajar en su empresa. Después de todo, quería laborar codo a codo con alguien que amara tanto los juegos como ella, y estaba segura de que el prota era esa persona. Por su parte, Qian, luego de escuchar de su asistente que esa chica tenía un historial bastante malo en sus antiguas empresas, no lo dudó mucho y terminó contratándola. Mientras tanto, en la empresa, algunos días habían transcurrido y los empleados parecían bastante sorprendidos, ya que desde que habían sido contratados, Qian únicamente les había dado la orden de disfrutar de su tiempo en la empresa probando videojuegos, aunque según ellos llegaron a la conclusión de que lo hacía para que encontraran nuevas ideas y conocieran más el campo de los juegos en línea. No obstante, la realidad era muy distinta. El prota había estado disfrutando de las instalaciones, pasando la mayor parte del tiempo descansando, al menos hasta que se le ocurriese una idea para perder dinero. Hasta que al fin llegó a la conclusión de que quizás sus ideas eran demasiado buenas. Por eso mismo decidió delegar la creación del siguiente proyecto a sus empleados. Eso sí, antes de hacerlo les dio un pequeño discurso bastante motivador, comentándoles que actualmente su empresa se encontraba ubicada como la número 1 en juegos de su país, así que quizá cualquier juego simple que lanzaran tendría éxito, pero él no quería eso. Quería algo que revolucionase el mercado, y por eso mismo había rechazado a cientos de creadores de juegos con mucha experiencia para contratar a novatos como ellos, ya que dichos creadores estaban acostumbrados a hacer cosas siguiendo reglas, pero esperaba que ellos usaran su imaginación para crear algo totalmente diferente y fuera de lo establecido. Obviamente sus palabras motivaron más de lo que había esperado a sus empleados, los cuales lo consideraban un verdadero genio y planeaban dejar todo para cumplir sus metas. Y los escogidos por el prota para desarrollar el juego fueron Tai y Li Xin, a quienes les encomendó la tarea de crear el prototipo. Eso sí, para hacerlo les dio algunas pautas que debían seguir. Claro, como siempre, creyendo que eso no funcionaría. Lo primero era que los controles debían ser bastante fáciles de manipular y no demasiado complejos. Además, en esta ocasión el juego sería de mundo abierto y tendrían que basarse en una historia que fuera extremadamente compleja y larga. Y por último, las armas tendrían que ser básicas y que no llamaran mucho la atención. Pero Tai le comentó que quizás su idea no funcionaría, ya que mezclar temáticas tan distintas quizá no daría resultado. Pero el prota le respondió que, como se lo había dicho, no se dejara guiar por las reglas, comentándole que confiaba en él para esa tarea. Por cierto, el prota comenzaba a acostumbrarse a esa vida. Después de todo, ahora únicamente dejaba el trabajo para los demás y solo tenía que esperar a que los proyectos comenzaran a fallar.
Lo que no sabía era que la jugada le había salido al revés. A causa de su discurso, los empleados estaban más motivados para terminar el proyecto. Incluso Tai y Li Xin se quedaron varias horas extra para terminar el prototipo del juego lo antes posible, y al final ambos llegaron a la conclusión de que la idea del prota no era tan descabellada como creían. Es más, comenzaron a creer que solo a un genio se le ocurriría algo como eso. Si lograban unir todas las indicaciones como él lo dijo, el juego sería una obra maestra. Con lo primero que comenzaron fue con crear el escenario donde tomaría lugar la historia, teniendo en cuenta que sería un juego de mundo abierto. El primer escenario sería una especie de barco repleto de momias, de las que tendrían que hacerse cargo usando armas básicas, tal como el prota se los había indicado. Además, la historia sería bastante compleja, teniendo que seguir las instrucciones de esta niña de aquí, quien no tendría voz y únicamente se comunicaría por medio de señales, para llevarlos a los distintos escenarios del juego, ya que contaría con varios barcos, así como varias islas plagadas de momias, en las cuales los jugadores podrían compartir información acerca de las pistas descifradas, siguiendo las instrucciones de la chica. Y al día siguiente, luego de una noche entera trabajando, por fin habían terminado el prototipo, y después de tenerlo estructurado, llegaron a la conclusión de que Qian era un visionario, ya que solo a alguien como él se le ocurriría ese tipo de ideas. Y bueno, una vez con el concepto del juego totalmente estructurado, solo les quedaba llevar a cabo los detalles para que el juego no presentase ningún error en la programación, y que tanto los gráficos como los modos de juego contasen con la mejor calidad. Eso sí, para ello debían continuar trabajando horas extra, ya que de lo contrario no podrían implementar todas las mejoras que tenían en mente. Pero debían tener cuidado, ya que el prota insistía con la idea de que nadie podía quedarse más tiempo del indicado en la empresa. Con lo que no contaban era con que Lian notó como estos últimos habían pasado varios días, quedándose hasta tarde en las instalaciones, así que como era de esperarse, no dudó en comunicárselo al prota, quien tras enterarse estaba furioso, ya que por ningún motivo quería que se repitiese lo ocurrido en sus últimos proyectos, y que por azares del destino terminase siendo un éxito. Sin embargo, cuando se dirigió a la empresa para reprenderlos, escuchó de Lian que al parecer habían estado usando ese tiempo extra para usar las computadoras de la empresa para jugar. Estas palabras fueron como música para los oídos de Qian, quien al enterarse de ello y creer que sus empleados habían estado desperdiciando el tiempo dejando de lado el proyecto, incluso se comunicó con ellos para darle luz verde en el tema de las horas extra, sin saber que al hacerlo estaba cavando su propia tumba, ya que una vez con su permiso no fueron únicamente 2 empleados los que comenzaron a trabajar horas extra en el proyecto, más bien fue toda la empresa, quienes motivados por la manera en la que el prota los había tratado hasta ahora, no escatimaron esfuerzos en la creación del videojuego para pagarle todo lo que había hecho por ellos. Gracias a ello, la producción del juego aumentó tanto su velocidad como su calidad, dándole más tiempo a Tai y a Li Xin de implementar todas las mejoras que tenían en mente. Mientras tanto, el prota, además de estar disfrutando de los lujos de la empresa, había estado buscando maneras en las cuales poder crear algunas pérdidas para la empresa. Por suerte, Lian llegó a él con una muy buena idea para ello, ya que luego de que le comentase, como prácticamente toda la empresa había estado trabajando horas extras en las últimas semanas, el prota, creyendo que todos ellos solo estaban desperdiciando su tiempo en lugar de trabajar, decidió pagarles las horas extra que estaban trabajando, y de hecho lo haría con cifras bastante altas para generar las pérdidas en su empresa que tanto había estado deseando. Por otra parte, unos días más tarde, Tai se presentó en la oficina del prota para mostrarle los avances que habían hecho en el desarrollo del juego, usando como base algunas de sus ideas, pero cambiando por completo varias cosas, usando su imaginación tal como se los había pedido. No obstante, el prota, que tenía pereza de revisar todo ello, le pidió que continuara como hasta ese momento, dándole luz verde para llevar a cabo todas las ideas que se le ocurriesen, siempre y cuando fuesen innovadoras. El prota creía que con eso solo llevaría la ruina al dichoso juego. Por otra parte, continuó usando el dinero del programa para implementar más lujos en las instalaciones de la empresa, incluso abriendo un buffet abierto para que los empleados pudiesen degustar de la comida cuando lo deseasen. Y por cierto, luego de que los empleados se enterasen de que el prota planeaba pagarles muy bien las horas extra, muchos de ellos estuvieron en desacuerdo, ya que según estos últimos les pagaba demasiado, y no creían que fuese correcto aceptar tanto dinero. No obstante, a pesar de que Lin, a quien por cierto cada vez se le dificultaba más ocultar los sentimientos que sentía por él, le comentase que los empleados no estaban de acuerdo con su decisión, este último terminó convenciéndola, diciéndola que viera ese pago como una inyección de motivación para que continuasen desarrollando el juego, más motivados que nunca. Lo que no esperaba era que su estrategia en realidad se dio resultado, y ahora todos estaban súper enfocados en terminar el proyecto.
Mientras tanto, el prota siguió buscando la manera de gastar más dinero del sistema, y la mejor forma que encontró fue incrementar el presupuesto para el desarrollo de la programación del juego, convenciendo a Lee Sin que no debían ponerse límites en cuanto al costo de producción, ya que podía contar con todo el presupuesto que desease para usar los mejores recursos. Después de todo, no podían escatimar gastos en un proyecto del que estaban seguros sería un éxito, así que Lee Sin, motivado por sus palabras, no dudó en solicitar más presupuesto. Por otra parte, vemos como la empresa rival, quienes buscaban la forma de sabotear al prota, decidieron enviar jugosas ofertas de trabajo a todo su equipo, para de esa manera robar a sus empleados. Justo antes del lanzamiento de su juego, aunque como era de esperarse, su estrategia no funcionaría con los chicos, quienes estaban encantados con la manera en la que el prota los trataba. Además, sus ofertas laborales ni siquiera se acercaban a las cantidades que ganaban trabajando para el prota. Mientras tanto, Kian recibió la noticia de Lian, que al llegar a la empresa no había podido encontrar a ningún empleado, y se preguntaba si habían aceptado la oferta de la empresa rival. De ser así, tendrían serios problemas estando cerca de la fecha de lanzamiento. Así que el prota de inmediato se dirigió a la empresa para comprobar qué carajos ocurría. Y bueno, una vez en oficina, el prota quedó frío, ya que el lugar estaba completamente desolado y con todo totalmente desordenado. Prácticamente parecía que un huracán había arrasado con todo. Así que comenzó a hacerse la idea de que quizás su equipo de trabajo lo había abandonado. Lo malo de ello era que ahora se encontraba en serios problemas, ya que solo contaba con un mes para terminar el proyecto. De lo contrario, sería sancionado por el sistema, y lo peor de todo era que no tenía ni idea de lo que trataba el juego, ahora que lo tendría que hacer solo. Lo que no esperaba fue que en ese momento todos los empleados se hicieron presentes en el lugar, y rápidamente le explicaron lo que sucedía y por qué el desorden en las instalaciones, comentándole que a pesar de que habían recibido ofertas laborales de la empresa rival, y una de las más importantes en la industria de los videojuegos, todos la rechazaron, ya que ninguna oferta podía compararse a la alegría de trabajar para alguien como él. Además de ello, le explicaron que la razón por la que el lugar se encontraba en esas condiciones era porque no habían resistido las ganas de celebrar el prácticamente haber terminado el videojuego con un mes de anticipación. Obviamente el prota quedó frío con eso, ya que no entendía cómo algo como eso era posible si todo este tiempo habían estado perdiendo el tiempo. Pero quedó más frío luego de observar la presentación del proyecto, dándose cuenta de que nada había salido como lo esperaba. El juego que esperaba fuese un fiasco se veía más que decente. Tanto los gráficos como la historia contaban con un nivel de calidad muy alto. Fue entonces cuando comprendió que los tipos no habían estado desperdiciando el tiempo como él creía. Así que nuevamente nada le estaba saliendo como lo tenía contemplado, y necesitaba la manera de encontrar una forma de atrasar la producción, y que al menos los últimos detalles de la programación no saliesen como los chicos lo tenían contemplado. Y por suerte para él, la oportunidad le cayó del cielo, ya que recibieron una invitación de una empresa rival para conocer sus instalaciones y organizar una reunión en la que los empleados pudiesen intercambiar experiencias, una propuesta que obviamente el prota aceptó, además creyendo que al estar con profesionales de la materia, sus empleados terminarían decepcionándose de la manera en la que él trabajaba y por ende bajando el rendimiento en la empresa. No obstante, esto resultó como siempre, siendo todo lo contrario, ya que una vez en las instalaciones de la dichosa empresa, luego de que los empleados dieran un tour por las instalaciones, estos últimos notaron que la manera en la que hacían las cosas en ese lugar eran muy diferentes y no podían compararse con la forma en la que el prota los trataba. Incluso comenzaron a apreciar más sus empleos, motivándose aún más para que el proyecto que el prota estaba por lanzar fuese un éxito. Por otra parte, una vez los staffs de ambas empresas estuvieron reunidos, en un principio los empleados de la empresa rival intentaron humillar a los trabajadores del prota, viéndolos como ineptos al no saber prácticamente nada de la industria de los juegos, pero al final quienes terminaron humillados fueron ellos, luego de enterarse de las cantidades exorbitantes que los chicos solían ganar, y eso que trabajaban menos horas que los otros tipos, haciendo que ahora fueran estos últimos quienes quisieran trabajar para el prota. Por cierto, en la dichosa reunión se enteraron de que la compañía rival estaba por lanzar un videojuego muy similar al suyo, así que prácticamente competirían por las ventas una vez fuesen lanzados, una noticia que hacía preocupar a los empleados del prota, quienes creían que ese evento podría poner en riesgo el éxito de su proyecto. Mientras que a Kian eso le venía como anillo al dedo, ya que ahora tenía una esperanza de que quizás su juego por fin fracasara. Lo que no sabía era que al llevar a los chicos a la dichosa reunión, había cavado su propia tumba, ya que tras terminar con ella, a pesar de que les dio vacaciones a todos sus empleados, para que descansaran hasta que el día del lanzamiento llegase, estos últimos, luego de quedar preocupados por la dura competencia que tendrían en el lanzamiento, utilizaron las dichosas vacaciones
para continuar trabajando en mejorar lo máximo posible el proyecto, ya que por ningún motivo querían defraudar la confianza que Qian había puesto en ellos. Así que pasaron el resto de semanas trabajando arduamente, mejorando los modos de juego, así como los escenarios en los que los eventos tendrían lugar, hasta que unos días más tarde se reunieron con Qian para mostrarle el resultado final. Y claro, como era de esperarse, el prota no podía entender qué carajos había ocurrido. El juego que ahora estaba viendo era un proyecto muy pulido, prácticamente podría competir con los mejores videojuegos que él había jugado. Obviamente esto lo hizo enfurecer, ya que lo más probable era que de nuevo sería un éxito y no obtendría las pérdidas que deseaba, así que intentó posponer el lanzamiento del juego para tratar de cambiar algunas cosas, pero para su mala suerte, el sistema no se lo permitió, ya que eso iba contra las reglas, así que ya no había vuelta atrás, el juego tendría que ser lanzado tal como se encontraba en ese momento, así que comenzando a resignarse a la idea, decidió organizar una especie de fiesta para celebrar el haber completado el lanzamiento del proyecto a tiempo. Y claro, de esa manera tratar de generar algunos gastos extra. Además, según él, aún le quedaba un último as bajo la manga por jugar. Tras esto, todos los empleados pasaron la noche celebrando el éxito que habían conseguido y lo felices que estaban por trabajar para un jefe como Qian. Aunque eso cambió la mañana siguiente, ya que al revisar el ranking de nuevos juegos en la plataforma se dieron cuenta de que su último lanzamiento había comenzado con el pie izquierdo, ya que ni siquiera se encontraba en el top 10, y eso se debía principalmente a que el prota no había realizado una campaña de marketing para promocionarlo. Sí, esa era su última carta por jugar, quería que su juego pasase desapercibido para que de esa manera sus ventas fuesen un desastre. Además de que a diferencia de los anteriores proyectos, esta vez el costo del juego era bastante elevado, creyendo que de esa manera los jugadores lo durarían bastante antes de comprárselo. Caso contrario a la compañía rival, cuyo juego se encontraba en el top 1 del ranking de ventas. Obviamente los empleados no entendían qué carajos estaba ocurriendo, y menos aún porque el prota no había realizado una campaña adecuada para su juego. Sin embargo, Lin los hizo recapacitar, diciéndole que no debían desconfiar de Qian. Después de todo, hasta ahora les había demostrado ser alguien muy capaz, y estaba segura de que él tenía todo bajo control, y solo era cuestión de tiempo para que su proyecto se volviese viral. Por otra parte, Lian, quien como se los comenté, cada vez estaba más enamorada de nuestro prota, para ayudarle un poco decidió enviar el juego que había creado a uno de los streamers más reconocidos en ese país, y quien de hecho solía ser muy duro con los juegos que probaba, a menudo dando críticas bastante malas de ellos. Pero la chica estaba segura de que con su juego sería diferente. Y aparentemente tenía razón, porque a pesar de que a un inicio el tipo parecía bastante escéptico con el juego, más aún considerando el costo tan elevado que tenía en el mercado, al final quedó fascinado, ya que todas las horas que los empleados habían invertido en él dieron resultado. Los escenarios parecían ser muy realistas, dando el toque de fantasía adecuado. Además, los modos de juego eran bastante atractivos, sin contar con la historia en la que el juego se basaba. El chico había quedado totalmente atrapado por él, más aún con la ayuda de la pequeña niña, que solía ayudar a los jugadores a llevar a cabo la gran mayoría de misiones, haciendo que ya no quisiesen desconectarse para poder seguir pasando tiempo a su lado. En términos simples, el juego había sido una completa obra de arte. Y el dichoso streamer no tuvo problema en admitirlo públicamente, dándole la publicidad que tanto había querido omitir el buen Qian. Y claro, ahora que un streamer de la clase de este último, y quien normalmente solía decir que la mayoría de juegos que salían eran malos, dijese que el dichoso juego era una obra de arte, encendió la llama de los compradores, que no perdieron tiempo en comprar cientos de ejemplares del proyecto, que en tan solo horas se había vuelto incluso más viral que el último juego de cartas lanzado por la compañía. El streamer estaba tan impresionado con la calidad de ese juego, que incluso visitó las instalaciones de la empresa encargada de un trabajo como ese, ya que no quería perder la oportunidad de conocer a los creadores detrás de ello. Y claro, su visita no pasó desapercibida, generando aún más publicidad para la compañía del prota. Después de todo, era la única a la que hasta ahora ese chico había asistido personalmente. Por cierto, este último estaba tan emocionado que incluso les prometió que mantendría su agenda abierta para probar todos los juegos que decidiesen lanzar a partir de ese momento, ya que creía que una empresa como la suya jamás podría lanzar algo de baja calidad al mercado. Y bueno, paralelamente con esto, vemos como cuando el prota se encontraba en la universidad, no podía creer que su estrategia por fin estuviese dando resultado. Estaba seguro de que con la poca publicidad y los costos tan altos que había colocado en su juego, las ventas serían un fracaso. Eso sí, planeaba consolar a sus empleados una vez llegase a la empresa y motivarlos a trabajar de inmediato en el próximo proyecto, ya que no podía esperar a generar otro fracaso para seguir aumentando sus ganancias. No obstante, antes de dirigirse a la empresa, su amigo le comentó que no debía preocuparse,
preocuparse, ya que había escuchado rumores de algunas personas que habían comprado el juego, y muchos hablaban maravillas de él. Así que temiendo que los rumores hubiesen podido esparcirse y que el juego se volviese viral como las veces anteriores, de inmediato se puso en marcha la empresa para salir de dudas. Aunque una vez en el lugar, según él, todo parecía marchar como esperaba, ya que los empleados parecían estar bastante tristes por el fracaso del juego, así que quizá no había nada de qué preocuparse. O bueno, eso fue lo que creía, ya que tomándolo por sorpresa, los empleados habían organizado una celebración especial para felicitarlo por su nuevo éxito, ya que en las últimas horas, las ventas del proyecto se habían disparado de manera bestial, tanto que incluso se encontraba en los primeros puestos del ranking, y seguramente en poco tiempo alcanzaría el lugar número 1. Y eso no era todo, las críticas acerca de él eran extraordinarias. Los jugadores estaban fascinados con los escenarios tan realistas en el que los eventos tenían lugar, además de la facilidad para manejar los controles, así que solo era cuestión de tiempo para que el juego se convirtiese en un éxito global. Obviamente el prota no podía entender qué carajos había ocurrido, como sus planes se habían arruinado prácticamente de la noche a la mañana. Además en ese momento ya era prácticamente imposible que el juego fracasase, así que sería imposible obtener pérdidas del sistema. Por su parte, los empleados estaban impresionados con la manera tan fría en la que el prota había reaccionado a las noticias, creyendo que quizá él siempre había estado seguro de que el juego sería un éxito, y por eso nunca se preocupó por el mal comienzo que tuvieron. Según ellos, el tipo era prácticamente un genio que actuaba tranquilo al estar muy acostumbrado al éxito. Por cierto, según el prota, el valor de su empresa se había disparado con el último lanzamiento, ya que el haber colocado un costo tan alto para adquirir el juego se terminó jugando en contra. Y ahora que era prácticamente viral, las ganancias que la empresa estaba recibiendo eran enormes. En tan solo unos días el valor de las acciones se había quintuplicado, y ahora todos querían invertir en ella, ya que estaban seguros de que estaba destinada al éxito. Y bueno, días más tarde, una vez el prota checó en el sistema las ganancias que la empresa había obtenido luego del último lanzamiento, comenzó a pensar en ideas para perder dinero, aunque esta vez sería un poco difícil, ya que las cifras eran exorbitantes y no se le ocurría nada en lo que pudiese malgastar todo ese dinero, ya que como recordemos, existían ciertas reglas en el sistema. El chico no podía gastar ese dinero en cosas personales, únicamente en cosas que estuvieran relacionadas a la empresa, de lo contrario sería sancionado. Y el sistema se encargaba de recordárselo cada vez que a Kian se le ocurría una idea, así que en ese momento se encontraba contra las cuerdas, ya que ni siquiera fracasando en los próximos proyectos tendría las pérdidas que él esperaba. Por ello mismo recurrió a su asistente, pidiéndole que le ayudara a implementar aumentos, así como bonos como recompensa para los empleados, ya que esa era la mejor manera de perder dinero, manteniéndose dentro de las reglas del sistema. Claro, usó con la chica la excusa de que eso era lo menos que se merecían los empleados luego de todo el trabajo que habían tenido que hacer en los últimos días, además de que gracias a ello, el lanzamiento era todo un éxito. Y luego de pasar toda la noche creando todo tipo de bonos junto al asistente, le presentó el balance al sistema para comprobar que todo estaba en lo correcto, y al menos algo le salió bien, ya que con esos gastos podría comenzar a perder algo de dinero. No obstante, la cantidad no era mucha en comparación a las ganancias que había obtenido. Por ello mismo, organizó una especie de excursión laboral al centro comercial, obsequiándole a sus empleados tarjetas doradas para que pudiesen comprarse todo lo que quisieran, y que vieran eso prácticamente como una recompensa por el trabajo que habían realizado en el último mes. Obviamente los empleados no estaban muy convencidos con la idea de aceptar algo como eso, ya que creían que era más de lo que merecían y no querían que el prota continuase gastando el dinero con ellos. Pero como siempre, Kian se encargó de persuadirlos, haciéndoles creer que esos no eran gastos, más bien eran inversiones, ya que con esas tarjetas podrían adquirir artefactos que les ayudarían a ser más productivos en el empleo. Más aún porque estaban por iniciar con un nuevo proyecto, y al final su estrategia dio resultado, consiguiendo convencer a Tian de adquirir una laptop bastante avanzada, con la que podría adelantar trabajo desde su casa, o convenciendo al resto de empleados de adquirir teléfonos de alta gama, con los que pudiesen probar los videojuegos que fuesen a lanzar. Además de ello, le pidió a su asistente que le ayudase a seleccionar objetos para él, en los cuales pudiese invertir bastante dinero. Claro, siempre y cuando cumpliesen con el requisito de que fuesen útiles para la empresa. Gracias a ello, el prota usó el dinero de la compañía para conseguir objetos bastante valiosos, como relojes o gafas. Eso sí, se dio cuenta de que no podía gastar tanto dinero como lo tenía planeado en un inicio, ya que el sistema continuó imponiéndole reglas en cuanto a realizar gastos en objetos personales. Por cierto, mientras todo esto sucedía, nos enteramos como Lin, al parecer, pertenecía a una familia bastante importante y acaudalada. De hecho, ni siquiera necesitaba el dinero del prota, simplemente estaba empeñada en trabajar para él, porque lo admiraba, además de que, como se los dije, estaba perdidamente enamorada de él.
Pero bueno, luego del viaje al centro comercial, el prota organizó una reunión para recompensar, o más bien deshacerse de los responsables de que su último lanzamiento tuviese tanto éxito, explicándoles que como recompensa por haber llevado el último juego a la cima de los rankings, les daría recompensas acorde a lo que habían hecho en el último mes, comenzando por Tian, a quien le daría un capital inicial de 1 millón, para que pudiese iniciar su propia empresa y alcanzar nuevos horizontes, mientras que a Li Xin planeaba darle una cantidad similar, pero este último se negó, ya que prefería continuar trabajando en la empresa. No obstante, Qian no aceptaría un no por respuesta, así que le dijo que le daría vacaciones pagadas por todo el tiempo que quisiese, para que pudiese usar ese viaje como inspiración para los siguientes proyectos en los que trabajaría. Obviamente lo único que quería era sacárselo de encima, y por suerte, al final su estrategia resultó. No solo se había sacado de encima a 2 de sus mejores empleados, sino incluso perdió algo de dinero en el proceso. Y bueno, vemos como Tian, a pesar de haber recibido una suma tan grande de dinero, no estaba feliz con la idea de abandonar la empresa. Después de todo, trabajando en ese lugar era donde más lleno se sentía. No obstante, no quería defraudar al prota, quien había puesto tantas esperanzas en él, al darle ese dinero. Mientras tanto, vemos como el prota se encontraba feliz, ya que había obtenido del sistema el nuevo fondo con el que contaría para el siguiente proyecto, el cual era 2 veces mayor al anterior, así que si esta vez por fin fracasaba, la cifra que obtendría sería estratosférica. Por eso mismo, esta vez no había lugar para los errores. Planeaba estructurar todo personalmente para que el juego no tuviese ninguna oportunidad de triunfar. Por cierto, los empleados se preguntaban por qué el prota había iniciado un proyecto tan rápido, cuando podían centrarse en las actualizaciones del juego anterior y ganar mucho dinero con ello. Aunque claro, el prota no podía permitirse algo como eso, ya que sabía que de hacerlo, solo continuaría obteniendo ganancias. Por cierto, esta vez las personas que eligió para el desarrollo del juego fueron Lin y Yang, a quienes dio los detalles de lo que se trataría el siguiente juego, pidiéndoles que siguieran sus órdenes al pie de la letra y no se atrevieran a cambiar nada. Esta vez el juego, a diferencia del anterior, sería bastante sencillo. Se basaría principalmente en las elecciones que el jugador tomase, y las cuales lo llevarían por diferentes rutas. Por cierto, esta vez tenía planeado usar una fórmula diferente a las veces anteriores. Planeaba invertir muy poco dinero en el desarrollo, ya que creía que ese había sido su error las veces anteriores, invirtiendo mucho dinero en ese aspecto. Esta vez el juego sería bastante rústico, prácticamente como si estuviese hecho por una compañía amateur. Incluso para el doblaje de los personajes, usaría las voces de los propios empleados y no se daría el lujo de contratar a profesionales en la materia. Después de todo, creía que la razón del éxito de sus anteriores lanzamientos se debía a las cantidades tan grandes que había invertido en su desarrollo, al querer malgastar los fondos. Y bueno, vemos como días más tarde, Li Xin se presentó en la compañía para comentarle al prota que no podía continuar pasando sus días de vacaciones, ya que de esa manera se sentía vacío. Obviamente el prota estaba furioso, pero aceptó que regresase, eso sí, con la condición de que pasara sus días en la empresa simplemente jugando videojuegos, sin involucrarse en el lanzamiento de su próximo juego, a lo que el tipo aceptó sin dudar. Lo que el prota no se esperaba era que a pesar de no involucrarse en la producción del juego más reciente, este último de inmediato comenzó a trabajar en las actualizaciones del juego anterior, y a esto se sumó Tian, quien no había podido iniciar su empresa con el dinero que el prota le obsequió, ya que no se le ocurría ninguna buena idea para ello. Así que ambos pasaron los siguientes días en la elaboración de las actualizaciones, y como era de esperarse, eso resultó en un boom enorme, haciendo que la empresa nuevamente consiguiera ganancias millonarias. Mientras el prota no podía entender qué carajos estaba haciendo mal para que nada le saliese como esperaba. Su única esperanza era que el próximo juego, en serio, fuese un fracaso rotundo. Pero bueno, por otra parte, ¿recuerdan al diseñador que conocimos antes? El mismo que se encargó de crear los diseños para las cartas del segundo juego. Bueno, pues resulta que este último realizó una pequeña visita a las instalaciones de la empresa del prota, donde todas las empleadas quedaron impactadas con su presencia, ya que nos enteramos de que al parecer este último, gracias al enorme éxito del juego de cartas, dio a conocer su trabajo como diseñador, convirtiéndose en un personaje muy conocido a nivel mundial. Después de todo, su talento era impecable, y de hecho ya había trabajado en otros proyectos de talla mundial en los últimos meses. Obviamente la gerente nos explicaba qué hacía alguien como él en ese lugar, a lo que este último le respondió que estaba ahí porque le debía un favor a un viejo amigo, refiriéndose claro a Qian, ya que al parecer este último logró enterarse de que el prota estaba por lanzar un
un nuevo videojuego, se encargó de diseñar los personajes para él. Claro, lo haría de manera gratuita, como una forma de agradecerle al prota por todo lo que había hecho por él. Después de todo, el éxito con el que ahora contaba se lo debía totalmente a la genialidad de este último. No obstante, quería marcharse sin mostrarse ante él, algo con lo que la gerente no estuvo de acuerdo, ya que además de estar impactada con que el prota tuviese contactos con personajes tan conocidos como él, le comentó que el prota estaría feliz de verlo. Así que tras ello, se encargó de llevarlo personalmente hasta su despacho, aunque la reacción del prota fue totalmente diferente a la que esperaban, ya que una vez estuvo ante el chico y se enteró de lo que estaba planeando, como era de esperarse, se negó rotundamente a que fuese él quien creara el diseño de sus personajes, ya que sabía de antemano del talento con el que ese tipo contaba, y estaba seguro de que si él se encargaba de crearlos, la calidad del juego incrementaría drásticamente, impidiendo que fuese un fracaso como lo tenía planeado. Así que se negó a ello, excusándose en que no podía aceptar a que alguien tan importante como él trabajara en ese proyecto de forma gratuita, y lamentablemente no tenía los recursos para contratarlo de nuevo. Eso sí, le dijo que estaba feliz de que su carrera hubiese despegado de la forma en que lo hizo. Claro, sus palabras fueron en vano, ya que luego de terminar la reunión, el chico de igual forma decidió continuar con la creación del diseño de los personajes, ya que desde un inicio sabía que jamás aceptaría que trabajara de gratis. Aún así, eso no lo detendría para devolverle el favor que le había dado vida a su carrera. Claro, le pidió a la gerente que por favor le ocultara esa data al prota, de lo contrario jamás lo permitiría. Pero bueno, dejando eso de lado, mientras todo esto ocurría, vemos como el prota había comenzado con la segunda fase de su plan para que su videojuego terminara siendo un rotundo fracaso. Para ello, planeaba crear una especie de campaña publicitaria, tratando de desprestigiar a su propio videojuego. Y de hecho, conoció a la persona indicada para algo como eso. Sí, se trataba del streamer que conocimos antes, a quien vemos que la llamada del prota le vino como anillo al dedo, ya que nos enteramos de que a pesar del gran auge que había tenido hace unos meses por descubrir el primer juego creado por el prota, en los últimos meses su audiencia había decaído considerablemente y de hecho se encontraba en números rojos. Pero centrémonos en lo importante, el prota se contactó con él para pedirle que hiciera una especie de video promocionando su nuevo lanzamiento. Sin embargo, el tipo notó algo extraño, ya que en lugar de resaltar los puntos fuertes del juego, el prota quería que se centrara en hacerles ver a los consumidores que el producto era una basura, resaltando todos los defectos que tenía. Claro, el streamer no estaba muy de acuerdo con ello, ya que en caso de que la crítica fuese errónea, se echaría encima a todos los jugadores. No obstante, al final no le quedó de otra más que aceptar la oferta, luego de enterarse la inmensa cantidad de dinero que recibiría únicamente por ese video, algo que en ese momento que estaba en crisis significaba su salvación. Claro, el tipo quería que al menos el prota le diese la oportunidad de probar la versión beta del juego, para así comprobar si el juego de verdad era tan malo o no. No obstante, la respuesta de este último fue negativa, respondiéndole que simplemente debía pegarse al guión que le haría llegar y leerlo al pie de la letra sin cambiar ningún detalle. Claro, en dicho guión el prota decía basura acerca del juego, resaltando los errores de su producción, como que ni siquiera contaba con gráficos buenos, o como que el diseño del modo de juego era demasiado simple, incluso el doblaje de los personajes era bastante malo. Pero bueno, vemos como un par de días más tarde, las dichosas declaraciones del streamer por fin salieron a la luz, donde tal como el prota se lo había ordenado, se encargó de destruir el nuevo lanzamiento por completo, recalcando cada uno de sus fallos y omitiendo por completo los puntos buenos que tenía, como lo era en su historia. Obviamente los empleados del prota quedaron fríos al escuchar su transmisión, y al final la estrategia del prota dio resultado, ya que como era de esperarse, las declaraciones del streamer tuvieron un gran revuelo entre los consumidores, que tras enterarse de ello, se hicieron una mala idea del producto, negándose a adquirir algo tan malo como eso. Por fin el plan del prota estaba dando resultados, ya que tras el lanzamiento del juego, los empleados notaron que había sido un completo fracaso. Era la primera vez que uno de sus juegos iniciaba tan mal. Incluso entre los gamers comenzaba a rondar el rumor de que la empresa había perdido el toque que los caracterizaba, volviéndose una más del montón. Esto sumado a que el juego tenía un precio demasiado elevado en el mercado. Obviamente el prota no podía estar más feliz con lo que estaba ocurriendo. Las críticas hacia él y su empresa cada vez eran peores, así que muy pronto las pérdidas comenzarían a llegar. O bueno, eso era lo que él creía.
Por cierto, banda, si ya llegaron hasta esta parte del video, me imagino que les está gustando, así que si es así, quiero pedirles que por favor se suscriban y me dejen su poderoso like, ya que solo un pequeño porcentaje de las personas que ven mis videos están suscritos y no saben cuánto me ayudarían con ello, para que este proyecto pueda seguir creciendo. Y bueno, ahora sí, continuemos con la historia. Y bueno, vemos como unos días más tarde, luego de enterarse de los malos resultados que el juego estaba teniendo, los empleados estaban destrozados. No podían creer que su jefe hubiese tenido un fracaso. Después de todo, estaban acostumbrados a que ese tipo tuviese todo bajo control. Incluso comenzaban a temer que una empresa tan buena como esa comenzara a desplomarse. Por eso se propusieron trabajar el doble de duro para compensarle al prota todo lo que había hecho por ellos. Más ahora que estaba pasando por un mal momento. Pero bueno, estos últimos creían que las cosas comenzaban a mejorar, luego de que una reportera muy reconocida llegara a la empresa a crear una especie de reportaje, y creían que quizá de esa forma podrían generar algo de buena publicidad, luego de la ola de comentarios negativos que estaban recibiendo. Lo que no sabían era que esta última en realidad tenía un objetivo completamente diferente. Esto ya que nos enteramos de que había sido enviada por una de las empresas rivales para crear un reportaje que pusiera el clavo final a la tumba del prota, difamando la manera en la que dirigía su empresa y la forma en la que había estado explotando a sus empleados en los últimos meses, algo que los consumidores creerían por completo ahora que la empresa pasaba por un mal momento. Y bueno, tras esto dio comienzo con el dichoso reportaje, entrevistando a cada uno de los empleados. Claro, todos le sorprendían comentándole lo bien que el prota los trataba, incluso sacando a muchos de ellos del hoyo en el que estaban para darles una nueva oportunidad dentro de su empresa. Era por ello que estaban tan defraudados de que el lanzamiento hubiese fracasado. Claro, a pesar de sus palabras, la hija de Fruta planeaba editar por completo las declaraciones para hacer quedar al pobre prota como un completo monstruo. Con lo que no contaba era que el asistente del prota se dio cuenta de lo que planeaba, así que no dudó en confrontarla, comentándole que no permitiría que se atreviese a ensuciar la reputación de una persona tan pulcra como lo era su jefe, comentándole que si se atrevía a inventar falsos rumores de quién, le haría pagar muy caro, así que lo mejor era que se abstuviese a reportar la verdad de lo que sucedía en ese lugar y de lo bien que eran tratados por el prota. Y al final el jefe de la reportera lo obligó a obedecer, ya que se dio cuenta de que esa chica era la heredera de una de las familias más poderosas del país y no era alguien con quien se pudiese jugar. Y bueno, tras esto la chica finalmente entrevistó al prota para terminar con el reportaje. Claro, él sabiendo que esa era otra oportunidad para terminar de hundir su reputación, se comportó de una manera muy diferente, tratándola mal en todo momento. Pero como siempre las cosas no le salían como esperaba y terminó conquistando a la chica, haciendo que su versión del reportaje mejorase aún más. Pero bueno, tras esto regresamos con el streamer de antes, quien de hecho no le estaba pasando nada bien, ya que luego de que hiciese el directo de antes, al parecer su reputación había caído considerablemente, ya que algunos fans fieles del prota estaban en contra de lo que había dicho acerca del juego, así que por ello finalmente decidió probar el dichoso juego personalmente, para comprobar si en serio era tan malo como le habían dicho, o si en realidad había cometido un grave error. Sin embargo, apenas comenzó con eso, no lo podía creer. El resultado era muy diferente al que había esperado, teniendo en cuenta las pestes que su propio desarrollador había hablado acerca de él. Esto ya que después de pasar una gran cantidad de horas texteándolo, se dio cuenta de que ese juego era una completa obra de arte. Esto ya que a pesar de que los componentes no eran tan buenos, el arte era excelente, y eso se debía a la pequeña ayuda que el artista de antes le había dado el prota sin que lo supiese. Claro, eso no era todo, ya que la historia que, como recordemos, había sido escrita personalmente por el prota, era tan realista que la convertía en una joya, en parte porque el nivel de dificultad era tan alto que muy pocos podían completarla. Dicho juego se basaba en un chico que buscaba crear su propio videojuego, pero para completarlo tenía que pasar por un sinnúmero de obstáculos, algo así como lo que el prota estaba pasando para conseguir que su empresa quebrara, y este último había puesto tanto empeño en que la historia fuese aburrida que por accidente terminó creando una de las mejores historias de superación que atrapaba a cualquiera que tuviese una meta que conseguir. En otras palabras, el prota era un genio. Pero bueno, vemos como tras unos días de revisar a detalle cada aspecto del juego, el streamer decidió realizar una nueva transmisión en la cual cambiaba por completo su opinión acerca del juego.
Claro, para evitar que los consumidores creyeran que esta última transmisión se trataba de un engaño, decidió hacerles creer que las declaraciones de su transmisión anterior se habían tratado simplemente de una broma por el Día de los Inocentes, explicándoles que en realidad el juego era una completa obra de arte que todo fanático de los videojuegos tenía que probar, ya que en él podían descubrir la cruda realidad de lo difícil que podía llegar a ser un empresario en la industria de los videojuegos. Según él, era una obra maestra que revolucionaría la industria de los juegos. Claro, el prota no podía creer lo que estaba ocurriendo. Obviamente estaba furioso con las declaraciones de ese tipo. No entendía por qué carajos había cambiado de opinión de esa manera, desobedeciendo por completo sus órdenes. Como era de esperarse, en ese momento quería destrozarlo por completo. No obstante, los problemas no paraban de llegar para este último, ya que la transmisión del tipo terminó sumándose a que la reportera de antes por fin sacó su reportaje, hablando maravillas del prota y de la manera en la que había crecido de manera bestial en la industria de los juegos en tan solo unos meses. Obviamente el prota no entendía por qué carajos estaba pasando eso. Sí tenía previsto que esa chica hablaría pestes acerca de él y su compañía. Claro, como era de esperarse, todo esto terminó siendo la publicidad ideal para que el juego se convirtiera en un boom a nivel mundial, superando incluso a los anteriores lanzamientos. El prota, tras enterarse de esto, no podía entender qué carajos había ocurrido y en qué momento sus planes se habían torcido de esa manera. Obviamente el prota, tras enterarse, no podía entender qué carajos había ocurrido y cómo era que las cosas nunca le salían como esperaba. Esta vez, debido a que había invertido muy poco dinero en el desarrollo del juego, las ganancias serían mucho mayores. Y ya ni siquiera tenía idea de cómo podría generar pérdidas teniendo ganancias tan grandes. Por suerte para él, en ese momento recibió la llamada del dueño de una compañía rival, quien le declaró la guerra, diciéndole que haría estar imposible para destruirlo y arrebatarle su imperio. Estas palabras emocionaron un poco al chico, que esperaba que ese alguien en serio pudiese ayudarlo a tener algunas pérdidas. Lamentablemente aquí termina la primera temporada del anime, pero tranquilos, la siguiente ya está en emisión, así que si quieren que traiga el resto de capítulos, este video deberá llegar a los 10.000 likes y 500 comentarios con la frase perdiendo dinero. Además, de esa manera sabrá que se quedaron hasta el final y les daré corazón. No olviden suscribirse y sin más, sayonara.